Durante más de 200 años, los británicos gobernaron India con dureza extrema. A mediados de agosto de 1947, todo llegó a su fin. La India hindú y la India islámica deben separarse porque las dos naciones son distintas. Cuando el reloj de la torre marque al fin la medianoche, India despertará a la vida y a la libertad. India británica se dividía ahora en India y Pakistán, causando una de las migraciones humanas más grandes de la historia, con más de 1 millón de muertes. ¿Por qué nos hicieron esto? La gente nunca quiso eso. La gente de ambos países sufrió. 70 años después, las repercusiones aún se sienten en ambos lados de la frontera. ¿Por qué no lo planearon mejor? ¿Por qué fue esta una de las mayores masacres de Asia? El siglo asiático. Dividir. Lahore, Pakistán. Esta fue el arma responsable de gran parte de la masacre. Ni siquiera peleaban en sí. Solo mataban gente con este movimiento. Colocaban esto en la parte media del cuerpo de cualquier persona. Y los niños también morían de esa forma. Esta era la parte que se usaba. Tahir Malik es un sociólogo que colecciona artefactos de la época de la partición. Tenía esta pasión por comprender nuestros valores culturales. Fue entonces cuando comencé a coleccionar periódicos, artículos, fotografías, en especial del periodo de tiempo de 1940 a 1947. Aquí hay una gran colección de fotografías, pero solo comparto algunas de ellas. Aquí puede ver tanto niños como niñas que fueron asesinados. Algunos murieron de hambre, pero en su mayoría murieron porque los apuñalaban. Había cuerpos por doquier. Me molesta mucho. Nadie imaginaba que abandonarían sus hogares, sus casas serían quemadas, sus mujeres abusadas y asesinadas junto con sus hijos. Cuando los líderes políticos pueden decidir el futuro de una nueva nación, también pueden decidir cómo se llevará a cabo este proceso. ¿Por qué no lo planearon mejor? ¿Por qué no se brindó seguridad a todas las personas? ¿Por qué fue esta una de las mayores masacres de Asia? ...1942. 5 años antes de la partición, la lucha por la independencia del Imperio Británico crecía en toda la India. El movimiento estaba liderado por 3 abogados británicos educados: Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah y Mohandas Karamchand Gandhi. Yo me considero un soldado de la paz. Mahatma Gandhi fue una figura venerable y también un político astuto, una combinación inusual. Se involucró en la estrategia de oposición no violenta a los británicos y con las decisiones tácticas para llevarla a cabo. El 8 de agosto de 1942, Gandhi impactó a la nación con su movimiento de desobediencia civil, pidiendo a los británicos que abandonaran la India. Si tenemos que luchar entre nosotros, que sea después de que se hayan ido. Mantengámonos unidos hasta que los veamos fuera de nuestra tierra. Será mejor si estamos juntos. Los partidos políticos indios aprovecharon el sentimiento nacional.
Estrechamente alineado con Gandhi estaba el Congreso Nacional Indio, dirigido por Jawaharlal Nehru. Se ha dicho que la paz es indivisible, al igual que la libertad y la prosperidad, y que también es el desastre en este mundo único, que ya no se puede dividirse en fragmentos aislados. Jawaharlal Nehru fue la figura popular, en extremo carismática, que se convirtió en uno de los líderes más visibles del partido del Congreso. También destacó como un brillante escritor intelectual, orador y alguien que hizo una contribución intelectual a la formación de las ideas y principios del movimiento nacionalista indio. Fue indiscutible. Nehru y el Congreso Nacional Indio se unieron con el mensaje de paz de Gandhi, pero también hubo quienes se opusieron. Los discursos de Gandhi usaban lenguaje hindú. Ya sabes, el canto, la meditación, todo era muy hindú. No era algo con lo que un musulmán se identificara. Si bien el Congreso estaba abierto a los musulmanes, debes recordar que la mayoría de sus miembros eran hindúes y el liderazgo predominante era del hindú. Así que incluso en lo personal tenían algún sesgo o prejuicio. Los musulmanes no necesariamente se sentían cómodos. Había 20 millones de musulmanes en la India británica que representaban el 5% de la población. Estaban representados políticamente por la Liga Musulmana encabezada por Muhammad Ali Jinnah. Él mismo era un ex líder dentro del Congreso Nacional Indio. La libertad debe significar libertad, tanto de la explotación británica como de la dominación hindú. Millones de musulmanes nunca estarán de acuerdo simplemente con un cambio de amos. Jinnah era una figura muy complicada, difícil de entender, y cambió de forma drástica con el tiempo. Cuando era más joven, a sus 40 años, era un nacionalista secular, favorecía a la India unida, sentía que los británicos dividían a los musulmanes y a los hindúes. Jinnah era una especie de estrella política en ascenso dentro del Congreso. Era uno de los pocos musulmanes allí y estaba siendo presentado como el posible primer ministro de una futura India unida e independiente. Pensó que esta transición debería negociarse de forma pacífica con los británicos, pero luego Gandhi regresa a la India desde Sudáfrica, habiendo aprendido el poder de la desobediencia civil y se apodera del movimiento independentista y quiere presionar a los británicos mediante protestas. Para Jinnah, todo esto iba en contra de su personalidad, en contra de cómo creía que India debía pedir su independencia. Jinnah había sido en su juventud una especie de embajador de la unidad hindú-musulmana, como se le llamó en un momento. Pero sintió que no podía encajar en el tipo de movimiento popular de masas que lideraba Mahatma Gandhi, y se convenció cada vez más de que los musulmanes en India requerían un estado diferente y separado. Queremos la división de la India en Indostán y Pakistán, porque esa es la única solución práctica que garantizará la libertad tanto para hindúes como para musulmanes. Karachi, Pakistán. Esto es muy viejo. Puri Asim vive en uno de los pocos enclaves hindúes que quedan en Pakistán. En un país de 178 millones de musulmanes, él es uno de solo el 2% de los hindúes que llaman a Pakistán su hogar. Es mi casa. Aquí es donde vivo. Es nuestro ídolo. Lo mantenemos oculto. Tenemos miedo, porque no podemos llevarlo a áreas donde la mayoría son musulmanes. Nos detienen y puede haber nuevas confrontaciones, por lo que practicamos nuestra religión solo en áreas de mayoría hindú. Esta es mi familia. Todos ellos viven en India.
La familia de Puria ha estado dividida desde la partición. No les contamos nuestros problemas cuando preguntan si estamos bien. Les digo que no pasa nada, que estamos viviendo cómodamente. Hoy, Puria y su familia se dirigen a uno de los pocos crematorios hindúes en Pakistán para realizar los últimos ritos para un pariente. Nosotros tenemos un deseo genuino de llevar las cenizas de nuestros seres amados a India. Cuando India y Pakistán eran uno solo, nuestra gente vivía aquí y allá. Cuando ocurrió el problema de la partición, comenzaron las disputas. Eso nos ejerció una gran presión. Si en la India matan musulmanes, entonces los musulmanes de aquí también matarán hindúes. Es así. Así que siempre estamos viviendo con miedo. Tradicionalmente, los hindúes sumergen las cenizas en el río Ganges, en India. Pero mientras tanto, se mantendrán en un almacén en el crematorio. Algunas macetas se guardan aquí desde 2014, 2012, 2011. Teníamos una o dos macetas guardadas desde 1987 que solo hasta hace poco pudieron recoger. Cuanto más tiempo están aquí, más deambulan sus almas, esperando el día en que sus cenizas puedan ser sumergidas en las aguas sagradas del río Ganges. Pakistán e India separan no solo a los vivos, sino también a los muertos. 1945. El subcontinente indio fue otro punto problemático potencial después de la Segunda Guerra Mundial. Sus millones de personas esperan la independencia tras años de resistencia pasiva bajo el dominio británico. La mayoría de los líderes independentistas estuvieron en prisión casi durante toda la guerra. Gandhi, Nehru, a Jinnah se le permitió quedarse fuera y pudo construir su movimiento político que lo volvió más fuerte cuando acabó la guerra. El Congreso salía de las cárceles sabiendo poco de lo que pasaba, pero la Liga Musulmana ya estaba organizada y preparada. Los musulmanes habían pasado de un par de cientos de miles de miembros a un partido fuerte de 20 millones al final de la Segunda Guerra Mundial. Para 1945, Jinnah era una fuerza política a tener en cuenta. Sus llamados a un país separado para los musulmanes alcanzaron un punto álgido. Es imposible tener una sola India. Inevitablemente significará que los musulmanes pasarán del dominio británico al gobierno de la casta hindú. El señor Jinnah de 1919-1918 se habría horrorizado al contemplar la perspectiva del Jinnah de 20 años después, quien comenzó a implementar el separatismo y lideró un movimiento para crear dos estados separados en la India. La India hindú y la India islámica deben separarse porque las dos naciones son distintas. 1946, marzo. En Nueva Delhi, la misión del gabinete de 3 miembros busca una solución al estancamiento político de la India. Marzo de 1946. El gabinete británico presentó una propuesta por una India independiente frente a sus líderes. El plan dividía el país en 3 regiones autónomas, una coalición de estados principescos, una segunda región con mayoría musulmana y el resto de la India británica en la tercera. Pero Jinnah y Nehru no lograban llegar a un acuerdo. Para 1946, Jinnah y Nehru eran enemigos jurados. No creo que disfrutaran estar juntos en la misma habitación. Nehru creo que estaba muy convencido en este momento de que Jinnah era un cínico y que no creía en Pakistán. Solo hacía esto por su propio bien, para tener poder, y por eso no tomó en serio sus demandas. Después de meses de negociaciones, la misión del gabinete fracasó. Y Jinnah hizo un movimiento que cambiará para siempre la relación entre los hindúes y los musulmanes de la India.
Llamo a los líderes de la Liga Musulmana y a los musulmanes para organizar a nuestro pueblo. Lahore, Pakistán. Quizá esté a pocas calles de aquí. El sociólogo Tahir Malik está buscando a un hombre que fue testigo de los horrores de la partición hace 70 años. ¿Hay otros de tu edad viviendo aquí? No. En realidad, yo soy el único aquí que vino de la India, nadie más. Solo yo. Sheikh Riaz Ahmed tenía solo 11 años cuando su familia huyó de India a Pakistán. ¿Toda tu familia vino? Toda la ciudad de la que veníamos emigraba. Caminamos durante días, comenzando al amanecer y luego descansando cuando atardecía. Los hindúes caminaban a nuestro lado esperando robarse todas nuestras pertenencias. Los sijes solían atacarnos con... ¿Kirpan? Sí, usaban esas espadas tradicionales. Solían matar y luego huir con eso. Pero dime, ¿se llevaron algo? Todo. ¿Por qué no lo harían? Había tropas que siempre patrullaban cada tantos metros, pocos. Creo que ellos eran el ejército Gurkha. Pero había gente que los esquivaba escondiéndose. Y ellos nos atacaban por detrás. Incluso luego de beber agua envenenada, Dios nos salvó. ¿Quién fue? Hindúes. Todo eso sucedió frente a mis ojos. Cuídate. Creo que él es una de las últimas personas que lo presenciaron todo. El desplazamiento de un lugar a otro siempre es muy difícil. La gente no entiende cuánto sacrificio hizo cada familia. La resolución de los asuntos complicados de la India tenía problemas. Al avanzar las reuniones, los musulmanes insistían en su demanda, tener su propio estado separado. El gabinete británico, encargado de transferir el poder a una India unida, no logró su misión de llegar a un acuerdo con los líderes indios. Está claro que el plan no cumple en algunos aspectos importantes desde nuestro punto de vista y no podemos decir o sentir que estamos satisfechos o de acuerdo con algunos de los asuntos tratados en el plan. Este plan estaba condenado porque la Liga Musulmana solo veía a ese y a cualquier otro plan como un medio para obtener un país separado, no como algo en lo que estuvieran dispuestos a trabajar y cooperar con India. Indostán es uno, su geografía solo es una. Hemos crecido juntos en una sola Indostán. Por eso, está más allá de mi comprensión el cómo se puede dividir nuestro país de esta forma y acabar con nuestra unidad. Agosto 1946. Nehru y el Congreso estaban en contra de la idea de Pakistán de detener las negociaciones. Nehru no creía lo suficiente en la demanda musulmana de una mayor representación política. Sentía que todo el mundo debía ser tratado por igual. Nehru y Jinnah, para mí, las dos figuras más interesantes de todo este drama, debido a que eran personas muy similares, se parecían más entre sí que cualquiera de ellos a Gandhi, por ejemplo. Ambos eran hombres laicos, educados en Gran Bretaña. Les gustaba tomar una copa de vez en cuando. Eran muy guapos, bastante vanidosos y muy susceptibles. En otras circunstancias pudieron ser grandes aliados políticos. Quizás sus similitudes fueron los que los separaron al final. Nehru había ocupado el lugar que Jinnah había tenido en India una década antes, cuando era el joven de 40 años que unificaba las comunidades hindú y musulmana, cuando era el futuro líder de India. También hubo cierto grado de celos que influyeron en su relación. El momento en que Jinnah se opuso a Nehru y también al Congreso, a la misma India unida,
Nehru, que era un liberal clásico, comenzó a ver a Jinnah como alguien un tanto fascista. 16 de agosto de 1946. Jinnah pidió un día de acción directa. Llamo a los líderes de la Liga Musulmana y en general a los musulmanes para organizar a nuestro pueblo. Jinnah usó esta curiosa frase. Él dijo, yo también tengo un revólver y ahora vamos a usarlo. Lo que él pedía era una demostración de fuerza. Quería mostrar a los británicos que la Liga Musulmana tenía poder en las calles de todo el país. En la ciudad de Calcuta, en el este del país, el día de la acción directa se volvió violento. Los musulmanes que demostraban su acción directa, en particular en la ciudad de Calcuta y en menor grado en otros lugares, decidieron hacer su demostración no solo marchando, sino golpeando, apuñalando y disparando. Como resultado, cientos de personas murieron. Esto comenzó en Calcuta, pero luego se extendió y llegó al este de Bengala. Llegó a UP, se extendió a Punjab y en cada uno de estos lugares donde había violencia, las comunidades que alguna vez vivieron juntas, incluso al otro lado de la misma calle, comenzaron a desintegrarse, a separarse. A fines de 1946, más de 30.000 personas perdieron la vida en disturbios comunitarios. Si fueras una familia hindú en un vecindario musulmán o una familia musulmana en un vecindario hindú, serías un objetivo fácil. Incendiarían tu casa, te matarían. Lo que hizo la gente fue dividirse y mudarse a un vecindario donde solo estuvieran rodeados por personas de su comunidad. Y luego levantaban barricadas y colocaban guardias afuera para protegerse de la violencia callejera. Algunos líderes de la Liga Musulmana sintieron la sombría satisfacción de haber demostrado tanto al Congreso como a los británicos que India sería ingobernable si la Liga Musulmana lo decidía así. Patiala, India. Universidad de Punjab. Aquí conservamos nuestras colecciones de la partición sobre las historias de la gente. También tenemos una celda de historia oral donde guardamos todas las declaraciones y grabaciones de testimonios. Algunas entrevistas que hemos mantenido aquí y otras que no se han transcrito aún. La investigadora de historia oral, Amandeep Kaur, registra declaraciones de sobrevivientes de la partición. Cuando veo cosas tan importantes como esta, quiero llorar. Los pozos estaban llenos de cadáveres. Cuando caminábamos por las vías del tren, asesinaban gente y los arrojaban a las vías. La realidad solo puede ser contada por las personas que vivieron esto, no por los libros. Los libros pueden decirte las cifras de que 1 millón de personas murieron en ese entonces. Los musulmanes tomaban préstamos de los prestamistas hindúes y los deudores desarrollaron odio hacia los prestamistas o lalas o karats, como solían llamarlos de forma despectiva. Los odiaban mucho, demasiado, se sentían explotados e impotentes porque su deuda nunca terminaría. Así que sin duda uno de los primeros ataques en Rawalpindi fue precisamente contra un prestamista. Según los testimonios, acomodaron su cuerpo en el lomo de un burro, en la parte trasera, y lo enviaron a la ciudad. Marzo 1947. La era del hombre común aún estaba por llegar, seguida por el odio comunitario que alcanzaba un punto álgido. En los últimos meses, cientos de miles han sufrido mucho. Una vez más apelo con la mayor seriedad a todos para que mantengan la paz y el orden. Con India envuelta en disturbios comunitarios, el gobierno británico envió un nuevo virrey para transferir el poder en junio de 1948. Los británicos, a finales de 1946, estaban hartos de India. Querían cederles el poder. Les parecía que los indios no podían ponerse de acuerdo sobre cómo se debía transferir el poder y decidieron que necesitaban un nuevo representante que pudiera resolver el dilema. Se decidieron por Lord Mountbatten.
Louis Mountbatten era primo del rey de Inglaterra. Venía de la aristocracia británica y, como muchos aristócratas británicos, sirvió en las Fuerzas Armadas. Mountbatten también era un hombre algo vanidoso. Muy aficionado a vestirse y verse bien. Se considera que su encanto era legendario. Podía llevarse bien con la gente a través de su encanto. Los jefes militares y políticos británicos y el mismo Mountbatten favorecieron fuertemente una India unida, porque habría significado mantener al ejército completo. Habría sido una potencia económica más fuerte. Su objetivo era liderar una India unida. Mountbatten llevó a cabo una serie de reuniones para encontrar una solución para una India unida. Cuando Mountbatten llegó allí, comenzó reuniones individuales con los líderes indios. Gandhi, Nehru, Jinnah. Se llevaba bien con Gandhi y con Nehru porque Nehru quería lo mismo que Mountbatten, quería la India unida. Jinnah, por otro lado, se presentó a estas reuniones y todo lo que pudo decir fue no. Ahora, también debes recordar que en este momento Mountbatten escuchaba, por un lado, a Nehru. Jinnah está loco, es terco, él es esto, él es aquello. Por supuesto, nada bueno sobre él. Y el propio Mountbatten también estaba harto de Jinnah. Lo encontraba como una persona difícil con la que no podía razonar y creo que se cansó de dialogar con él. Después de 3 meses de diálogos, Mountbatten tomó una decisión que cambiaría el futuro del subcontinente indio para siempre. Patiala, India. La investigadora de historia oral Amandeep Kaur de la Universidad de Punjab se reúne con una sobreviviente de 82 años de la partición. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Sigan, bienvenidas. Muchas gracias. Dilip Kaur tenía solo 11 años cuando la violencia comunitaria azotó su aldea. El pueblo no cambió. La mirada de los aldeanos fue lo que se transformó. Ya no se preocupaban por nosotros. Dijeron, este ya no es su hogar. Les dijimos a nuestras familias que deberíamos irnos y encontrar un nuevo hogar. Todos los templos sijes fueron saqueados, así que tuvimos que dirigirnos a los campamentos. Sus mujeres nos robaron todas nuestras cosas. Los hombres sijes vigilaban el perímetro para asegurarse de que ningún musulmán pudiera entrar y hacernos daño. Los musulmanes nos disparaban a los campamentos y tiendas de campaña. Ni te imaginas cuánta gente murió. Todavía es muy doloroso recordar todo lo que pasó en los campamentos. Aún no creo que lo hayamos vivido. No soy capaz de desearle algo así a ningún enemigo. Nadie tiene por qué vivir eso. ¿Y los muertos? Quemamos a algunos. A todos los demás tuvimos que arrojarlos en zanjas o en pozos comunes porque eran demasiados. Todo eso fue un completo desastre. Mi abuela murió y ella también fue arrojada allí. ¿Cómo se llamaban? Lashmi. Gracias. Su resiliencia es inmensa. Si tuviera que abandonar mi casa sin siquiera mis pertenencias, sería el fin para mí. Pero lo hicieron. Junio 1947. Mountbatten no tardó en concluir que Gran Bretaña no podía resistir tanto tiempo. Las cosas estaban colapsando. De hecho, había violencia por doquier. Una creciente división comunitaria, en otras palabras, los frutos de la política normativa de dividendos que los británicos habían seguido durante 100 años, comenzaba a manifestarse con sus propias consecuencias devastadoras. El 3 de junio de 1947, el gobierno británico anuncia el plan que prevé el establecimiento del Estado independiente de India y Pakistán. Mountbatten declaró que la India británica se dividiría en India y Pakistán.
No es con alegría en mi corazón que les recomiendo estas propuestas. Las mismas para permitir que ciertas partes se separen. Si así lo desean, será doloroso de contemplar para cualquiera. El mundo no tiene paralelo para la tarea más ardua y difícil que debemos realizar. Los británicos dijeron que se quedarían hasta junio del 48, y cuando Mountbatten acordó con Jinnah y Nehru la creación de Pakistán, dividir el subcontinente, incluso entre los británicos había cierta confusión sobre cuándo se irían. 4 de junio 1947. Un día después, Mountbatten adelantó la fecha de la independencia al 15 de agosto de 1947. 10 meses antes de lo previsto. Mountbatten no solo decidió que no podían esperar hasta junio de 1948, sino que, más bien por capricho, eligió la misma fecha en que los japoneses se le habían rendido, el 15 de agosto, y dijo, está bien, así que esta será la fecha en que India obtendrá su independencia. Y en otras palabras, todo tuvo que suceder de repente. Apenas tuvieron 6 o 7 semanas para dividir el país y, bueno, para dividirlo e irse. A solo 10 semanas de la independencia, comenzó la tarea de dividir la India británica. Tenían estas reuniones sobre cómo proyectarían al ejército. Esa era la parte más importante. ¿Cómo dividimos al ejército? ¿Quién obtiene qué? ¿Cuánto equipo necesita? Pero luego debían decidir otras cosas. Había 6 imprentas en India. Ninguna de ellas estaba en lo que se convertiría en el territorio de Pakistán. Y los indios no querían darle a Pakistán una imprenta para imprimir dinero. Si bien las agencias estaban preocupadas por la división de recursos, todavía quedaba una frontera por decidir. Bueno, en términos generales, se entendió que las fronteras se trazarían en una especie de áreas de mayoría musulmana, por lo que la percepción era que si te dirigías hacia las áreas donde en números la mayoría eran musulmanes, es probable que allí se formara Pakistán, pero mucha gente seguía sin estar segura. Wagah, Pakistán. Bien vigilados por las fuerzas de seguridad pakistaníes, miles de sijes indios cruzan la frontera hacia Pakistán cada año. Están aquí para visitar uno de sus sitios más sagrados, el Nankana Sahib. Pero algunos peregrinos aprovechan esta oportunidad para ir en busca de sus raíces perdidas. Recuerdo estar sentado en una carreta y otras personas iban a caballo a izquierda y derecha, vigilando nuestros movimientos. Hubo algunos disparos. Lo recuerdo. El Dr. Balwinder Singh ha regresado a Pakistán por primera vez desde que su familia huyó durante la partición. Está tomando un desvío rápido de su peregrinación para visitar la universidad de su padre. Es justo aquí. ¿Cuándo se hizo esto? 1930 a 1935. ¿Por esa época? En 1928 mi padre tenía cerca de 32 años. Me siento abrumado. Esto es muy emotivo. Sí. ¿Es un lugar lindo? Fue muy bonito. Fue más que un sueño de toda la vida visitar la universidad donde estudió mi padre. Hablaba incluso en sus últimos días sobre la Universidad FC. La Universidad FC era maravillosa. ¿Qué son las demás en comparación? No saben dónde estudiamos. La gente no olvida lo de 1947. La gente nunca lo quiso. La gente de ambos países sufrió. Creó una división. No debería haberlo hecho. Nadie lo deseó. El pueblo no lo quería.
Julio 1947, un mes para la partición. Los meses entre el 3 de junio y el 15 de agosto fueron el periodo crítico. Pequeños grupos de combatientes iban de aldea en aldea. Lo que estaban haciendo era formar milicias de autodefensa, diciendo que estas personas nos atacarían, abusarían de nuestras hijas, incendiarían nuestras casas. Se robaron, se hirieron y mutilaron unos a otros. No creo que haya ninguna diferencia en el tipo de violencia que ocurrió. Un grupo de 50 se vuelve una turba de 500. Un grupo de 500 en una turba de 5,000 y luego, una vez que tienes toda esa gente, la violencia se apodera. Hubo una gran cantidad de violencia sexual. A algunas mujeres les cortaron los senos. Hubo quienes desfilaron desnudos en ambos países. Se estima que en ambas partes unas 100,000 mujeres fueron abusadas y secuestradas. Se las llevaron y las cazaron a la fuerza. No hay agresor, no hay víctima. Hindúes, musulmanes o sijes eran igual de violentos entre sí. Los trenes iban y venían llevando a refugiados, fueron atacados y mataron a muchas personas, y cuando aparecieron al otro lado de la frontera estaban goteando sangre y cargando un montón de cadáveres. Hay una historia de una niña en la plataforma de un tren llorando sobre una pila de cadáveres. Alguien fue y le dio gasolina para que bebiera. Luego esa persona le prendió fuego. Hubo mucha violencia de las familias hacia sus propias mujeres. Las familias sijes, que mataron a un gran número de sus propios familiares, en su mayoría mujeres y algunos niños, por temor a que esas mujeres fueran abusadas y su comunidad se contaminara. La violencia fue increíblemente brutal. Es muy difícil explicar qué se apoderó de la mentalidad de la gente. Jinnah estaba conmocionado y entristecido por la violencia. Solo quería su propio estado independiente. Lo último que quería era inestabilidad y violencia. Creo que no esperaban que la violencia fuera de semejante escala. Creo que se sorprendieron por eso. No es que no intentaran controlarlo, lo hicieron con lo que sea que tuvieran en ese momento. Pero una vez que hay miedo, no se controla. De vuelta en Nueva Delhi y Karachi, los líderes se estaban preparando para la celebración de la independencia. Pero la frontera aún no se había decidido. El 14 de agosto de 1947, el último virrey de la India, Lord Mountbatten, transfirió formalmente el poder a la Asamblea Constituyente de Pakistán. Agradezco a su excelencia sus expresiones de buena voluntad y buenos deseos para el futuro de Pakistán. India celebró 12 horas después de que Pakistán declarara su independencia. Cuando el reloj de la torre marque al fin la medianoche, India despertará a la vida y a la libertad. Los países finalmente eran independientes, pero las fronteras no se habían anunciado. Mountbatten no publicó los mapas porque no quería que nada interfiriera con la gran fiesta. El dibujo de las fronteras en sí era un problema. Se sabía que iba a ser un problema, que fue una de las razones por las que Mountbatten no las reveló hasta el 18 de agosto, 3 días después de la independencia, para que las fronteras en sí mismas no se convirtieran en un factor en las celebraciones independientes de ambos países. Pero eso significó vidas. Los límites oficiales dividieron a Pakistán en Pakistán Oriental y Occidental, separados por más de 2,000 kilómetros. La provincia de Punjab se dividió justo en el medio, entre los dos países. Las personas migraban para convertirse en ciudadanos del país de su elección. Tienes estos grupos de refugiados que se extienden por millas, 150 millas, cientos de miles de personas a la vez, cruzando a pie de un lado a otro de la frontera. La gente habla de ella como la migración humana más grande en la historia.
Las cifras exactas son desconocidas para todos y las estimaciones varían entre 12 y 15 millones. También hubo muchos asesinatos, muchos abusos, mucha violencia, mucha destrucción de propiedades. Se estima que 1 millón de personas perdieron la vida antes y después de la partición. Hubo una gran violencia hacia las personas que se movilizaban a pie, porque era gente muy vulnerable. Mientras las comunidades cruzaban, se atacaban unas a otras. Los líderes que esperaban una migración pacífica estaban conmocionados por la magnitud de la violencia. Gandhi estaba muy angustiado por la partición. Había luchado contra esto durante años. Él lo llamaba una vivisección de la madre India. Sintió que era una herida, una amputación. Ninguno de ellos había esperado o anticipado la magnitud de la tragedia y a menudo se dice que quienes exigieron la partición fueron los que más lamentaron presenciar los horrores que se desarrollaban a causa de ella. Mountbatten, como sabemos que pasó después, afirmó de forma errónea que si el proceso se prolongaba, habría mucha violencia y masacres, y que si la decisión se tomaba, anunciaba e implementaba de inmediato, la violencia cesaría. Se equivocó. Los musulmanes que participaron en el movimiento de Pakistán deben haberse regocijado de haber ganado el objetivo de lograr el país que querían lograr. Pero millones y millones de personas no se habían involucrado en el movimiento y tuvieron que vivir con las consecuencias de la decisión que se tomó. Patiala, India. Una escuela local ha invitado a Dilip Kaur, de 82 años, sobreviviente de la partición, a hablar con sus estudiantes. ¿Todos saben sobre la partición? ¡Sí, señora! Bien. En la época de la partición, ella se mudó aquí desde Pakistán. El nombre de esta mujer es Dilip Kaur. ¿De acuerdo? Pueden hacerle todas las preguntas que quieran. Ella estará encantada de responderlas. Piensen en lo difícil que fue la vida en el 47, con esta gran y violenta migración cuando la gente dejó todo lo que tenía y vino aquí. Me siento honrada de conocerla. Desde su experiencia, ¿cómo se sintió usted y su familia con los asesinatos de los hindúes y de los musulmanes? Fue horrible. La gente solo hablaba del sufrimiento de las personas que murieron, pero se olvidaron de los que sobrevivimos. Apenas pudimos salvarnos y escapar con lo poco que teníamos o sin nada. No pudimos reclamar dinero ni propiedades. ¿Crees que la gente de la India o los pakistaníes entienden el sufrimiento por el que pasaste y no solo en la época de la partición, sino la tristeza que aún sientes? Pienso que no. Creo que la gente no entiende lo que pasó. Ella les contó cómo fue la época de la partición de Pakistán y la India, desde sus vivencias y su perspectiva. Ahora, con la situación actual entre los dos países, entre sus instituciones y las relaciones que mantienen, díganos cómo se sienten, de acuerdo con este contexto. Creo que toda la partición es algo que no tiene ningún sentido, desde mi punto de vista. Los hindúes, los sijes y los musulmanes convivían muy bien juntos. Creo que todo sucedió por la política de divide y vencerás de los británicos. Pienso que deberíamos deshacernos de esa idea de que todos los musulmanes son malos. Sé que en otros países los hindúes y los musulmanes viven prácticamente juntos, conviven en el día a día. Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso mismo en nuestro país? Yo no veo que eso debería ser un problema. Siento que puede ser posible. El año 1947 fue un momento extremadamente importante en la historia de la India. Por primera vez desde la partición, Dilip ve imágenes de los trenes en los que viajó. El tren no podía detenerse porque los hombres corrían a cada lado con espadas. Querían matarnos. Así que no pudimos parar para conseguir agua. Tuvimos que beber orina de niños para sobrevivir. ¿Por qué nos hicieron esto?
No llores. Mira eso. Todos esos muertos. Cuando llegamos aquí, solíamos sentarnos en nuestras casas y llorar por lo que nos había pasado. A todos ellos, a nosotros, se nos obligaba a abandonar nuestros hogares. Aún es muy doloroso. Octubre 22, 1947. 10 semanas después de la independencia, Pakistán atacó a India por los territorios en disputa. Fue la primera de 4 guerras que los países librarían, entre muchos otros conflictos. La partición es algo fundamental para comprender la relación India-Pakistán en la actualidad y la continua hostilidad que ambos países mantienen entre sí. Creo que la partición es el crisol en el que se forjaron las identidades de estos países y en particular su rivalidad. Estos dos países que se parecen tanto siguen viéndose como si fueran opuestos, como enemigos. Y eso se remonta a esta experiencia de partición, la violencia y las historias que la gente escucha, y la sensación de que de alguna manera esta herida fue creada por el otro lado, y esa otra parte tiene la culpa de eso, y sigue siendo así hasta el día de hoy. Si los británicos no hubieran pasado 100 años tratando de crear una sensación de separación y diferencia, hubieran tratado de inculcar y alentar la división y el movimiento nacional en lo que la gente tenía en común y no en ideologías o cualquier otra cosa, y si no hubieran contribuido de forma directa a los horrores de la partición, no estaríamos viviendo con este trágico legado en décadas posteriores. India pudo haberse independizado como una sola nación unida. Eso era completamente posible, pero no fue así. India se dividió debido a la forma en que los británicos jugaron con la política y por la manera en que nuestros líderes cedieron a esa política como precio del poder que querían. ¿Debió ocurrir la partición? ¿O mejor que no hubiera sucedido? Nadie puede responder eso. Eso es todo. Qué bonito, muy bien. Eso estuvo muy bien.